en este taller de competencias digitales. Yo soy Amaya Echevarría, soy la directora de UNAF y antes de darle comienzo al webinar sí que me gustaría presentaros un poquito UNAF para todas aquellas personas que no nos conozcáis. UNAF es una organización sin ánimo de lucro de utilidad pública que se creó hace ya más de 30 años para defender los derechos y el bienestar de todo tipo de familias y es lo que seguimos haciendo a día de hoy junto con las 21 entidades que forman parte de nuestra red. Además tenemos algunos proyectos, algunos programas con los que intentamos contribuir al bienestar de las familias. Somos pioneras en mediación familiar en España. Empezamos hace más de 30 años con un servicio de atención a familias que estaban en proceso de ruptura o que ya se habían separado y a partir de ahí también desarrollamos otros servicios de atención a familias que tenían problemas con los hijos e hijas adolescentes, a familias reconstituidas, las que tienen hijos o hijas de relaciones anteriores para ayudar a mejorar su relación y también tenemos un programa en centros escolares para ayudar pues tanto a los niños y a las niñas como al profesorado y a las familias a resolver sus conflictos de forma empática mediante la comunicación. También hacemos cursos, formamos a futuros mediadores y mediadoras y tenemos otros cursos de especialización para profesionales. Otra parte de nuestra actividad son nuestros programas de salud sexual con los que intentamos garantizar los derechos sexuales y reproductivos de la población migrante y entre los que se encuentra un programa contra la mutilación genital femenina en España. Como parte de este objetivo que tenemos de mejorar la vida de las familias, una pieza fundamental de nuestra actividad es nuestra labor de sensibilización, una labor formativa con jornadas y con talleres gratuitos, tanto para profesionales o más enfocado a familias, que podemos ofreceros gracias al apoyo del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, al que queremos agradecer porque nos ofrece esta posibilidad de estar hoy aquí y ofreceros este taller y muchos otros. En todos ellos lo que intentamos es visibilizar temas que pensamos que son de interés para las familias. Este es el caso que nos ocupa hoy. En otros talleres que hemos realizado, pues siempre surgen muchas dudas, muchas preguntas sobre las competencias digitales. Hemos visto que durante la pandemia ha habido un incremento del uso de las nuevas tecnologías porque, bueno, no quedaba más remedio y la verdad es que, por una parte, pues sí que es muy positivo, nos pueden aportar mucho, pero también hay que saber gestionarlas para aprovechar las ventajas sin que suponga pues un perjuicio sin que tenga un aspecto negativo. Se trata de afrontarlas y relacionarnos con ellas de forma saludable. El temario que vamos a abordar hoy es bastante ambicioso. Vamos a intentar tocar todos aquellos temas que entendemos que son de interés para las familias. Nos vamos a centrar en el uso que realizan sobre todo los y las menores de edad, pues por ejemplo de las redes sociales. Vamos a hablar de la gestión de la privacidad e identidad digital, del ciberbullying y de las relaciones online y la sexualidad. Es muy completo. Espero que os resulte de mucha utilidad, así que sin más, cedo la palabra a Mercedes y espero que realmente os sirva para aprender y para, sobre todo, que os llevéis cosas prácticas y que podáis luego ponerlas en práctica en vuestras familias. Así que cuando quieras, Mercedes. Muy bien, muchas gracias, Amaya. Lo primero, agradecer a UNAF que me hayan invitado al webinar y a la realización de este. Es un honor. Y saludaros a todas y a todos y espero que lo que veamos hoy aquí sea interesante y útil. Voy a empezar compartiendo. Bueno, también me han dicho las compañeras de UNAF que al final de la actividad van a pasar un test para valorarla, así que luego en el chat se pasará para que estéis atentas y atentos. Vale, ¿lo veis? ¿La pantalla de la presentación? Ahora sí, Mercedes. ¿Ahora sí? Perfecto. Ahora sí. Vale. Bueno, como ya ha comentado Maya, vamos a ver cinco bloques en este webinar y vamos a hablar de las competencias digitales, de las competencias que necesitamos desarrollar a la hora de manejarlos con las nuevas tecnologías. Ya no son tan nuevas porque llevan casi 2 décadas con nosotros y con nosotros y tenemos que empezar a trabajar con ellas del mismo modo que lo están trabajando las y los menores.
Es cierto que también ha comentado Amaya que se ha hecho como los aspectos negativos de la tecnología, ¿no? En relación a esta, debido al abuso de estas tecnologías durante la pandemia y en general por los menores y las menores. Pero también tienen muchos aspectos positivos, como comentaba. Y entre los aspectos positivos, pues tenemos los siguientes. Nos proporcionan una información inmediata. Generalmente podemos obtener una información gratuita y económica si las usamos. Hay una disminución de la contaminación, ¿no? Estamos usando menos papel. Además, conecta a las personas. Por ejemplo, como estamos hoy aquí, gente de tantos sitios diferentes y poder reunirnos en este webinar. Propicia la creatividad debido a la multitud de opciones que tenemos. Se produce el comercio y el negocio gracias a ellas también. Y sobre todo un aspecto que me gustaría destacar mucho es los beneficios que se producen en la educación, ¿no? Debido a la pandemia que hemos sufrido, hemos visto cómo hemos tenido que recurrir a las nuevas tecnologías para que las y los menores estuvieran al día con sus estudios. Y ha habido algo de reticencia por algunas familias porque no sabían muy bien, ¿no? Cómo iba a encajar las tecnologías en la educación, si iban a distraer más a los menores o qué iba a pasar. Pero en realidad lo que se ha visto es que han ayudado a mejorar el proceso educativo, han potenciado el aumento de interés de ciertas materias, ¿no? Debido a que se pueden utilizar gráficos, PowerPoint, vídeos, todo esto ha producido un aumento de la motivación. Además, ha facilitado la comunicación. En la escuela tradicional muchas veces no se fomenta tanto la comunicación, ¿no? Ya sea por parte del profesor al alumnado, pero de esta manera con correos electrónicos, con chat, sí se produce esa comunicación. Además se fomenta la cooperación entre el alumnado porque pueden estar en diferentes sitios y estar trabajando en el mismo proyecto y además permite una autonomía debido a la gran variedad que hay de recursos y se puede buscar lo que más interese, ¿no? Tanto al menor como a la menor. Y antes de empezar en sí a hablar de estos 5 bloques, nos íbamos a poner en contexto, como ha contado también Amaya, ¿no? Ahora mismo hemos sufrido, bueno, estamos en un periodo de pandemia sanitaria y eso ha hecho que cambie un poco nuestras vidas y por supuesto la de los y las menores. ¿Qué ha pasado? Pues que estamos más tiempo en casa, ¿no? Tenemos menos actividades de ocio y además es lo más correcto, ¿no? En esta situación. Debido a eso hemos tenido menos interacción social presencial y hemos utilizado mucho más nuestros dispositivos, incluso hemos adquirido nuevos, ¿no? Teléfonos, tablets o sitios para ver películas, series, ¿no? Que antes a lo mejor no consumíamos frecuentemente. Todo esto ha dado lugar a un mayor uso de la tecnología y en parte también a un abuso, ¿no? Y lo que vamos a ver hoy en el webinar, como comentaba Maya, es eso, el abuso. ¿De qué manera vamos a utilizar esas competencias para que no llegue a producir un riesgo en nuestras y nuestros menores? Para empezar, me gustaría hablar de cómo las y los menores se les denomina nativos digitales, ¿no? Porque se supone que desde que nacen están ya con el móvil, con la tablet, pero en realidad esto no quiere decir que sean competentes digitales. ¿Qué son los competentes digitales? Serían aquellas personas que utilizan de manera adecuada las nuevas tecnologías, sacan provecho y además utilizan medidas de seguridad, ¿no? Ahora mismo las y los menores son nativos digitales, pero no tienen estas competencias que nosotros como madres y padres les tenemos que enseñar para que naveguen de manera segura en la red. Estos nativos digitales, igual que el resto de las personas, estamos ahora mismo en 2 mundos, ¿no? El mundo analógico y el mundo digital. Estamos conviviendo en estos 2 mundos. Sin embargo, ¿en cuál estamos educando? Estamos educando en el analógico, ¿no? Cuando salen nuestras hijas y nuestros hijos le decimos, pues tienes que llegar a casa a esta hora o no hables con desconocidos, ¿no? Los estamos educando de una cierta manera. Sin embargo, en el mundo digital no estamos llegando a esa educación y también están conviviendo ahí, están pasando ahí muchísimas horas y ese mundo, igual que el analógico, tiene una serie de riesgos, no porque sea peligroso en sí, pero sí tiene una serie de riesgos si no se tienen las competencias necesarias, ¿verdad? Y entonces ya para empezar vamos a empezar hablando del primer bloque de las redes sociales. ¿Cómo son las redes sociales? Bueno, ¿qué hemos visto después del confinamiento? Pues que hemos usado un 170% más las redes sociales. Nuestros menores las han usado en esa medida. Las redes que más se han utilizado han sido Instagram, TikTok y Snapchat. Instagram sigue siendo la red favorita social hasta los 15 años.
TikTok, que es la red que permite la realización de retos virales o challenges, que son altamente populares entre adolescentes, también se ha incrementado bastante. YouTube, por ejemplo, es la aplicación de vídeo más utilizada por los menores en España. Snapchat también, como decíamos. Y en España los menores de 14 años no pueden acceder a las redes sociales excepto si lo hacen con consentimiento paterno. Y normalmente lo que están haciendo es acceder a ellas alrededor de los 12 años, ¿no? Este es el panorama que tenemos ahora mismo después del confinamiento. Y como os decía antes, ¿qué son las redes sociales? A veces pensamos en ellas de manera negativa, ¿no? Porque vemos que tienen una serie de riesgos y reflejan una violencia, ¿no? Y pensamos que las redes sociales son violentas de por sí. Pero en realidad no es así. Las redes son el reflejo que tiene la sociedad. Lo que ocurre con la vida online tiene que ver con la vida offline. Es decir, si hay violencia en nuestras vidas se va a reflejar en esas redes sociales. Y además, sobre todo, los adolescentes, quienes son las que las usan de manera más masiva, es como que nos están poniendo en ese escaparate, ¿no? Y nos están enseñando lo que hay ahí, pero que en realidad es lo que tenemos en nuestra sociedad, no es que sean en sí más violentas. ¿A qué responden estas redes sociales? ¿Por qué la usan tanto nuestras menores y nuestros menores? Se debe a una serie de necesidades sociales como por ejemplo el querer comunicarse, encontrar a gente similar, semejante con la que compartir contenidos y también en este periodo de la adolescencia, que es un periodo de descubrimiento, de asentamiento en tu propia identidad, vas buscando nuevas sensaciones, ¿no? Todo aquello que es novedoso. Pero sobre todo en las redes sociales lo que están respondiendo es a la necesidad de valoración social, ¿no? Que tiene que ver mucho con la autoestima de nuestros menores. Por ejemplo, en las redes sociales, los likes, para ellos eso significa cómo los están valorando socialmente. Si yo subo una foto, un vídeo y me están dando tantos comentarios o me están dando tantos likes, entonces yo me voy a sentir valorada, me voy a sentir que merezco la pena y me siento reforzada, con lo cual mi autoestima también se va a incrementar, ¿no? Entonces, por eso se usan tanto las redes sociales, porque están en la valoración social, en lo que los demás piensan de nosotros y al final es lo que acabamos muchas veces pensando de nosotros mismos también. ¿Qué pasa? Que cuando estamos utilizando estas redes sociales, estamos subiendo estos vídeos, estas fotos, al final estamos creando una identidad digital. ¿Qué es la identidad digital? Es la información que hay en Internet de cada persona, es la imagen que hay de mí. Por ejemplo, ahora, si buscan mi nombre, pues a lo mejor van a ver este webinar ofertado, ¿no? A lo mejor donde trabajo, o a lo mejor si mi familia ha subido imágenes mías, pues también va a estar ahí, ¿no? Todo eso va a crear mi identidad digital, ¿no? Y lo que tenemos que tener muy presente es que va a permanecer, porque una vez que lo subimos a Internet es prácticamente imborrable debido a las características que tiene, ¿no? Y además que se comparte muy rápidamente y una vez que se sube una imagen es muy difícil volver a conseguirla porque va a muchísimos sitios. Entonces, cuando hablemos con nuestras y con nuestros menores tenemos que hablar de la identidad digital, de la importancia que va a tener y cómo les va a afectar en el futuro, ¿no? A lo mejor ahora pueden subir una foto y pensar que es algo divertido, pero al final, en un futuro, puede que les esté perjudicando a la hora de pedir un trabajo, por ejemplo, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta esta identidad digital. Y también como madres y como padres tenemos que tener presente las fotos y los vídeos que estamos subiendo de nuestras hijas y de nuestros hijos, ¿no? Porque con eso también les estamos creando la propia identidad digital y a veces sin querer los estamos poniendo en riesgo porque estamos subiendo una información personal de ellas y de ellos. Y luego veremos más adelante a qué me refiero con este riesgo, ¿no? Entonces es muy importante crear conciencia en las y los menores sobre su identidad digital. ¿Qué tenemos que enseñar a nuestras hijas y a nuestros hijos en las redes sociales? ¿De qué tendríamos que hablar con ellos? Tendríamos que hablar de que la información que publicamos prácticamente es imborrable y que va a perdurar para siempre en el tiempo. Pensar en las consecuencias que van a tener en un futuro para ellas y para ellos. A lo mejor ahora quieren subir esa foto porque les parece que es muy divertida, pero en un futuro les puede afectar a su vida. Además, en el momento en que se suben estas fotos o estos vídeos, estamos haciendo una exposición de sentimientos y de pensamientos que a lo mejor estamos publicando desde nuestra casa, desde nuestra habitación, desde el coche, desde un sitio donde estamos en intimidad, pero en realidad al final acaban haciéndose público y esa información, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos pasan a manos de otras personas que pueden descontextualizar esas fotos, ¿no? Esas imágenes o esas reflexiones que yo he estado haciendo.
Entonces, no sabemos seguro quién está detrás de esas redes. Cuando estamos hablando con alguien cara a cara, sí sabemos con quién hablamos, pero por ejemplo, en redes sociales como Instagram, Facebook, a lo mejor estamos hablando con alguien y pensamos que es nuestro amigo y a lo mejor hay 3 personas más y no lo sabemos. O también lo que suelen hacer mucho los menores y las menores para esa valoración social que comentábamos antes es agregar a mucha gente que no conocen, ¿no? Porque eso también les va a repercutir en su autoestima, ¿no? Tengo tantos seguidores y me van a dar tantos likes, comentarios, con lo cual yo me siento mejor. Y en realidad no conocen de nada. Esas personas pueden ser de su edad, pueden ser personas mayores, pueden ser acosadores, no lo saben en realidad quién son esas personas. Por eso es muy importante hablar con ellas y con ellos de este tema. ¿Qué más? Les tenemos que enseñar en redes sociales habilidades sociales. Igual que en la vida, les enseñamos empatía, respeto, asertividad, buenas maneras. En las redes sociales es muy importante también, porque tienen que pensar que detrás de esa pantalla hay alguien que está recibiendo esa información o que va a recibir esos comentarios. Entonces, no se puede tratar de cualquier manera a las personas detrás de las pantallas. ¿Qué más? Les tenemos que enseñar sobre límites y esfuerzos y espera. ¿Por qué digo esto? Porque a golpe de un clic tienen la información que quieran o tienen lo que necesiten sin mucho esfuerzo, ¿no? Sin embargo, en la vida real es todo lo contrario. Necesitamos tener unos límites, unas normas, nos va a costar un esfuerzo y seguramente vamos a tener que esperar para conseguir eso. Entonces, es muy importante hacer la diferencia. No es igual el mundo de las redes sociales que en el mundo en el que vivimos. Además, les tenemos que enseñar a contrastar y saber buscar información, ¿no? Fijaros con la pandemia todas las fake news y bulos que se han producido. ¿Dónde están consiguiendo la información las y los menores? Lo están consiguiendo de YouTube y de Wikipedia, ¿no? Y de YouTube lo pueden conseguir de cualquier persona que suba un vídeo, sin importar si tenga criterio o no. Y Wikipedia pues se puede elaborar también, según lo quieran las personas. Por eso es muy importante enseñarles a contrastar información. ¿Qué más? Aparte de que las redes sociales les ayudan a socializar y es muy importante en su edad, tanto para ellos como para las personas adultas, les tenemos que enseñar pues, que también pueden servir para su futuro, ¿no? Para formarse como personas, les puede ayudar en el trabajo, a fomentar su creatividad, a llevar un estilo de vida más saludable, por ejemplo, puede contribuir a todo esto. Entonces nosotros como padres y como madres, ¿qué tenemos que hacer? Nos tenemos que familiarizar con las redes que están usando nuestras hijas y nuestros hijos. Es cierto que a veces por la novedad, muchas veces no sabemos cómo manejarnos, pero debemos, ya que ellos están viviendo también en ese mundo y no sabemos exactamente qué tipos de contenido están compartiendo o con quién están hablando, ¿no? Además, tenemos que dedicarles tiempo y enseñarles a pensar críticamente sobre lo que se publica, ¿no? Es lo que comentábamos antes. A lo mejor yo tengo una foto y pienso que es muy divertida y la quiero publicar, pero a lo mejor no me está dejando en un buen lugar y me va a poder afectar a mi vida. Además, les tenemos que enseñar a trabajar la autoestima fuera de redes. No solo ese like le va a ayudar a fomentar su autoestima. Tenemos que trabajar fuera. ¿Cómo hacemos esto? Pues tenemos que hablar de sus habilidades, del esfuerzo que cuestan las cosas, tener un diálogo, tener una buena relación de comunicación con ellos y con ellas va a ser un factor de protección muy importante a la hora de afrontar los riesgos que tienen las redes sociales, ¿no? Le tenemos que hablar también del éxito en línea, ¿no? ¿Qué significa ser popular en una red social, tener muchos seguidores o muchos likes, ¿no? El éxito en línea no es igual que el éxito en la vida, ¿no? Y le tenemos que enseñar cómo manejar eso. Además, tenemos que enseñarles a tener un equilibrio entre las actividades en línea y fuera de línea. Es decir, ahora en tiempos de pandemia, claramente está habiendo un mayor uso de estas tecnologías, pero también lo tienen que compaginar con otra serie de actividades de ocio, familiares, de todo tipo. En el segundo apartado que vamos a ver en este webinar, vamos a referirnos a la privacidad y a la seguridad. ¿Qué le tenemos que enseñar a nuestros menores de seguridad? Pues le tenemos que enseñar que no hay nada gratis. ¿Por qué digo esto? Por ejemplo, el hecho de tener un correo electrónico, de tener en el móvil esas apps de colores tan diferentes que nos están ayudando, significa que detrás de esos dibujitos hay unas empresas que lo que están haciendo es con nuestros datos hacer negocio, ¿no? Somos el producto en sí de esas empresas. Entonces tenemos que tener eso presente. Y estas empresas tienen una serie de acuerdos con otras empresas y una serie de políticas
políticas de privacidad. Y nosotros, a la hora de leer, ¿no? de bajarnos esas apps para utilizarlas, tenemos que tener conocimiento de eso y conocimiento de que en realidad estamos siendo el producto en ese momento y que no hay nada gratis y la información que vamos a subir la van a tener esas empresas. También les tenemos que enseñar la diferencia entre lo privado y lo público. Algunas cosas no se deberían publicar nunca de forma consciente o inconsciente. Hay que marcar la línea de lo que se debe publicar y de lo que no, por lo que le decíamos anteriormente, porque puede tener al final un efecto en el futuro, en nuestro futuro. Además, les tenemos que enseñar a configurar los dispositivos. La privacidad de todas las aplicaciones la tendríamos que tener activa, no tendríamos que tener todo abierto al público para que nos agregue y vea nuestra vida gente que no conocemos, ¿no? Le tenemos que enseñar a leer las normas. Cuando nos estamos descargando esas aplicaciones, tienen que aprender a leer las normas y saber por qué lo que están firmando, ¿no? Además, si pensamos ahora mismo en nuestro móvil, ¿pensamos que tiene antivirus o no? Por ejemplo, cuando usamos ordenadores, sí lo damos por hecho, ¿no? Que tiene que tener un antivirus. Sin embargo, en los teléfonos no tenemos ningún antivirus y es un ordenador portátil al fin y al cabo, y también nos lo pueden hackear igualmente que el ordenador. Entonces, es importante tener antivirus porque la información que vamos a tener en nuestros teléfonos es importante para nosotras y para nosotros y hay que preservarla. Además, a nuestros menores le tenemos que enseñar a poner contraseñas que no sean fáciles de hackear, ¿no? Si os dais cuenta, en todas las aplicaciones, a veces cuando ponemos nuestra contraseña nos dice, pues tiene bajo rendimiento o medio o alto. Pues tenemos que intentar que tenga un alto rendimiento. ¿Cómo son normalmente estas contraseñas? Pues tienen que tener letras, números y algún tipo de símbolo, ¿no? Entonces tenemos que cerrar bien así nuestra privacidad y utilizar esta serie de estrategias con los y con las menores. ¿Qué más para la seguridad? Es muy importante los controles parentales. ¿Qué son los controles parentales? Son los grupos de configuraciones que permiten controlar qué contenido las y los menores pueden ver. Combinado además con la configuración de privacidad, pueden ayudar a proteger de cosas a los menores que no deberían experimentar en línea. Pero ¿qué pasa? El control parental, haciendo esto ya no necesitamos complementar la educación de nuestras hijas e hijos. No, esto va a ser una ayuda, ¿no? Aparte de tener el control parental, tenemos que hablar de todo lo que hemos visto anteriormente, ¿no? Porque la educación es la principal herramienta para la seguridad de nuestras hijas y nuestros hijos. ¿A qué más ayuda el control parental? A filtrar contenidos para limitar el uso de ciertas aplicaciones. Además, van a evitar consecuencias de un mal uso que pueden provocar estas aplicaciones. Y además, el control parental, como decía antes, tiene que ir siempre acompañado de diálogo, ¿no? ¿Por qué estoy utilizando el control parental? ¿Qué quiero evitar que veas? ¿Por qué es beneficioso para ti, ¿no? Aunque sean menores, le tenemos que dar una explicación porque al final estamos influyendo en sus vidas y si queremos que sigan mejor nuestras instrucciones con comunicación, va a ser la mejor manera, sin duda. No a escondidas, porque entonces seguramente se van a rebelar y van a encontrar algún tipo de manera para a lo mejor no utilizar el control parental. Siempre con el diálogo. Mirad, aquí he buscado una serie de estas páginas donde nos indican cómo configurar los controles parentales. Luego vamos a pasar la presentación, así que vais a tener acceso a cómo se pueden utilizar. Tenéis tanto para smartphone y otros dispositivos, para entretenimiento y motores de búsqueda y banda ancha, redes móviles y en los medios de comunicación social. Aquí, si veis donde pone ver todos, ahí te explica todas las aplicaciones que tenéis y cómo hacerlo paso por paso. Además, mira, ¿qué podemos utilizar más? Podemos utilizar en los buscadores todas estas serie de herramientas. Tenemos Safe Search, Kaido, YouTube for Kids. Referente a YouTube for Kids, me gustaría decir que YouTube en sí no está hecho para menores, está hecho para mayores de 18 años. Sin embargo, las y los menores los están utilizando y ya sabemos que ahí puede haber contenido violento y de todo tipo, ¿no? Entonces, si son menores tendrían que estar utilizando YouTube for Kids. Y como hemos visto antes, YouTube es una de las plataformas de vídeo más utilizadas y que más han utilizado nuestros menores. Luego tenemos otra serie de plataformas de Movistar, de Vodafone, de Samsung. Y aquí, por ejemplo, fijaros, control parental ofrecido por fabricantes. Pues tenemos el de Apple, el de Microsoft.
Y en los operadores de telefonía exactamente igual. Tenemos Movistar, Vodafone y Orange, ¿no? Los dispositivos de las y los menores tendrían que tener este control parental, ¿no? Aparte de que nos van a ayudar a que no accedan a cierto tipo de contenidos que no son buenos para la edad que tienen, luego nos van a dar un reporte de qué manera están utilizando ese móvil, ¿no? Y eso también nos va a ayudar mucho a ver dónde tengo que enfocar mi educación, en qué me tengo que fijar más para yo mostrarle a ellas y a ellos. Referente a los riesgos de las nuevas tecnologías que hablábamos al principio, se encuentra el ciberacoso, ¿no? El ciberbullying. Es igual que el acoso que ha habido de toda la vida, pero sin embargo ahora se hace de manera online. Y fijaros, es el acoso que se da entre menores a través de las TIC, usando redes sociales, mensajería instantánea, así como foros, chats y dispositivos smartphone, ¿no? Se hace de manera online. ¿Cuáles son las características de este acoso online? Tiene que ser reiterado, tiene que haber continuidad en el tiempo y además tiene que haber una clara intención de hacer daño, ¿no? Así es como sabemos que se está produciendo el ciberacoso, ¿no? Se produce online y normalmente cuando los acosadores realizan esto no suele haber una autoridad de control, una figura de control, ¿no? Que pueda parar ese tipo de acoso, porque como es online se puede hacer desde cualquier sitio. Además, a estos acosadores el que sea online les gusta, porque además lo puede ver mucha gente y es lo que ellos buscan también, hacer daño más prolongado a sus víctimas. El que lo vea mucha gente también puede contribuir a que haya mayor probabilidad de que otras personas se sumen a hacer este acoso a la víctima. Y debido a que las redes producen y las tecnologías un cierto anonimato, ¿no? Porque yo puedo estar en mi casa y haciendo esto, pues está promoviendo ese tipo de acoso. Y como no hay cara a cara, pues claramente se va a repetir durante más tiempo, ¿no? Y tiene efectos psicológicos más duraderos y más dañinos, porque en el acoso de cara a cara, ¿no? Se produce el evento y luego tú a lo mejor puedes ir a tu casa o donde quieras, pero aquí, al ser online, cuando suben imágenes tuyas, vídeos o cuando te están criticando en tus redes sociales, es algo continuo, ¿no? Puede ser durante horas, entonces sigue habiendo mayor daño psicológico debido a esto. Y el Código Penal lo tiene en un artículo, por lo tanto, es un delito. ¿Cuáles son las señales de alarma respecto al ciberacoso? ¿Qué estamos viendo? Pues si estamos viendo que hay un cambio de hábitos, ¿no? Tanto en alimentación, en relación con otras personas, si hay cambio en el sueño también, si vemos que nuestras hijas y nuestros hijos están empezando a tener baja autoestima, tienen una apariencia física deteriorada, hay alteraciones en el peso. Si cuando le estamos preguntando si le ocurre algo referente a las nuevas tecnologías, pues no nos responden o nos dan o nos evaden la pregunta, también es un indicador de que puede estar pasando algo. Si están cambiando el uso de dispositivos, ¿no? Han aumentado o han disminuido la frecuencia. También si vemos un deterioro repentino de relaciones sociales, puede estar produciendo esto, ¿no? Porque muchas veces el ciberacoso se da con el acoso real, ¿no? O al revés, suelen ir juntos. O muchas veces suelen provenir del centro educativo, ¿no? Aquí, como os comentaba, si hay episodios de acoso escolar en el centro educativo, pues seguramente también va a haber un ciberacoso. Y también si vemos conductas autodestructivas o los menores están hablando de suicidio, se escapa de casa, pues es para plantearnos qué está pasando. Todo esto se ha hablado del ciberacoso y también cómo la víctima se puede sentir, ¿no? Pero muchas veces nos está faltando recapacitar sobre quién es la persona que está acosando, quién está educando a esa persona. Normalmente no estamos haciendo ese trabajo con las personas que están acosando. Por eso es muy importante que con nuestras hijas e hijos hablemos, como decíamos antes, de las habilidades sociales que hay que tener online, ¿no? De que detrás de esa pantalla va a haber una persona y la tenemos que tratar con empatía, con respeto, con asertividad. Fijaros, respecto al ciberacoso, existen aplicaciones que lo único que hacen es formular y responder preguntas de forma anónima. Es decir, tú ingresas en esta aplicación y la gente te puede buscar y te puede preguntar o te puede hacer comentarios sobre tu aspecto y es totalmente de manera anónima. Estas aplicaciones, por ejemplo, son como App
Telonim y Sarajá, ¿no? Algunas de ellas las tuvieron que cerrar debido al ciberacoso que estaba ocurriendo, ¿no? Porque al ser anónimas estaban llegando acoso de manera masiva. Por eso es muy importante también saber qué aplicaciones tienen nuestras hijas e hijos en el móvil. Tenemos que saber las que están utilizando, ¿vale? ¿Qué más? ¿Qué podemos hacer y qué no debemos hacer? Si se está produciendo el ciberacoso, cuando nuestros menores nos comenten la situación, o si no nos la comentan, tendríamos que hablar con ellos y con ellas antes, ¿no? Tendríamos que prevenir. Esto puede pasar porque estás utilizando redes sociales, ¿no? Pues la parálisis, dejar pasar el tiempo o confrontar al acosador de manera virtual, la sumisión a la indiferencia, no nos van a ayudar a remitir ese tipo de conductas hacia nosotras. Lo que tenemos que hacer con nuestras menores es proporcionar un clima de confianza para que nos puedan contar y que haya comunicación. Tenemos que evitar culpabilizar, ¿no? Porque tú subiste esta foto, te están llegando este tipo de comentarios, ¿no? Eso lo tenemos que evitar y relacionarnos con ellos de manera asertiva, no de manera pasiva ni agresiva, sino asertiva, respetándolos a ellos dentro del contexto que están sufriendo ahora mismo. Además, tenemos que evitar las situaciones problemáticas, ¿no? En cuanto a enfrentarnos con los acosadores. Tendríamos que bloquear las vías de comunicación por donde nos está llegando ese acoso y si así nos están remitiendo este tipo de conductas, tendríamos que acudir a la escuela. Allí tienen normalmente protocolos anti-bullying y nos podrían ayudar. Y si ya el caso va a mayores, pues siempre la policía y la Guardia Civil pues tiene unas unidades especiales que tratan esta serie de delitos. Otro de los apartados del webinar de hoy trata del gaming y del juego. En realidad en sí, las redes sociales, los videojuegos no tienen nada negativo, ¿no? Es la manera en que los estamos usando, como comentábamos antes. De hecho, los videojuegos tienen aspectos positivos también. Ayudan a las y los jóvenes a mejorar la capacidad de respuesta, fomentan el trabajo en equipo, estimulan la creatividad, la atención y la memoria visual y mejoran la estrategia y el liderazgo y además favorecen el pensamiento crítico, ¿no? En los videojuegos, cuando tienen que superar una serie de retos, están todo el rato fomentando la creatividad, el pensamiento crítico, qué tendría que hacer, qué reto tengo que superar, y todo eso en realidad es bueno. ¿Cuándo no son buenos los videojuegos, no? ¿O qué tipos de videojuegos no son tan recomendables? Mirad, aquí os he puesto el código PEGI, ¿no? Es el código que tienen los videojuegos y que te están indicando para qué edad son estos videojuegos. Aquí os he puesto este videojuego tan famoso que es el GTA, que si le preguntáis a vuestros hijos e hijas seguramente lo van a conocer. Y es muy famoso, se supone que es para mayores de 18 años, pero lo están utilizando a partir de 10 años. Y fijaros, es un juego muy violento, muy sexista, donde se representa a los hombres con mucha fuerza y a las mujeres como objetos sexuales. Incluso hay un prostíbulo donde pueden ir los jugadores y a esto lo están jugando nuestros hijos y nuestras hijas con 10 años. ¿Qué pasa? Que cuando son tan pequeños y están expuestos a este tipo de violencia, de manera continuada van a empezar a normalizar, es decir, van a ver normal algo que no es normal. Y cuanto más lo normalicen, luego, para sentir la misma excitación por el juego, van a necesitar a lo mejor algo más violento para que les mantenga en esa sensación, ¿no? Entonces es muy importante cuando compremos, regalemos videojuegos, tener en cuenta para qué edad está destinado. No podemos darle a niños y niñas de 10 años juegos que son para mayores de 18 años, ¿no? El hecho de que vean violencia no los va a hacer de por sí violentos, pero sí les va a ayudar a crear una habituación y a lo mejor comportamientos que antes les parecerían muy extraños los van a ver como normales y sí los pueden repetir. Por eso es muy importante. Y tendríamos que tener conocimiento de los videojuegos que están jugando, qué se está haciendo allí, ¿no? Y de qué manera se están mostrando esos videojuegos. Mira, referente a los videojuegos os he puesto una aplicación más novedosa que se llama Twitch. No sé si la conoceréis, pero la están utilizando ahora mucho los adolescentes. Y es una aplicación donde diferentes youtubers, influencers, tienen su propio canal y se ponen a comentar videojuegos en muchos casos y tienen un avatar y se ponen a hablar con otra gente, ¿no?
Lo que pasa es que es todo en directo, ¿no? Entonces, si los menores y las menores están viendo esto en directo, no sabes en realidad qué tipo de contenido van a ofrecer ni qué cosas van a pasar, ¿no? Entonces, es un riesgo también que tengan acceso a estas redes. Se supone que Twitch es para mayores de 17 años cuando tú lo buscas en la aplicación para descargártela, pero una vez que ya la tienes, para entrar dentro de la aplicación solo te pide que tienes como 13 años, ¿no? Entonces creo que es bastante peligroso con 13 años si no sabes el contenido al que se van a enfrentar tus hijas y tus hijos, si va a ser violento o dependiendo del tipo de temas que se vayan a hablar, no creo que sea muy conveniente. Por eso, a lo mejor si ellas y ellos quieren explorar Twitch, tendríamos que acompañarlos en este proceso, ¿no? Y ver qué contenidos van a utilizar tanto en videojuegos como en aplicaciones. Mira, referente a los videojuegos, como ya sabéis, están los videojuegos tradicionales o también los videojuegos en línea. Es decir, tú estás jugando y puedes contactar con otra serie de jugadores, ¿no? Interactuar en el juego y hablar con ellos. También tenemos los juegos de azar dentro de este rango. Y como sabéis, para las y los menores está prohibido. Es decir, bajo ninguna circunstancia deberían estar jugando juegos de azar online. ¿Vale? ¿Cuándo se produce un mal uso de los videojuegos? Cuando estamos viendo que el comportamiento del juego es desordenado o patológico en función de la intensidad, la frecuencia o la cantidad invertida de dinero y que además va a interferir negativamente en alguna de las áreas de la vida de la persona, ya sea a nivel familiar, social o educativa, y la persona no es capaz de controlarlo. De momento, el mal uso de los juegos o el abuso de los juegos no está considerado como una adicción, pero sí es verdad que se está produciendo de manera muy abusiva este uso. ¿Qué debemos hacer tanto si están abusando de los videojuegos o si están jugando, invirtiendo dinero en los juegos que no pueden hacerlo porque es un delito, porque son menores de edad? Pues, ¿cómo podemos saber eso? ¿Qué señales de alarma nos van a indicar esto? Pues vamos a ver que hay intentos por parte de nuestro hijo o de nuestra hija de intentar controlar el juego y no van a poder. Además van a tener síntomas de abstinencia, se van a sentir mal si no pueden jugar a estos videojuegos. Van a querer si están fuera de casa, van a querer ir antes a casa para seguir jugando, ¿no? Además, su tolerancia va a ir aumentando. Conforme más horas vayan jugando, les va a producir menos excitación y la próxima vez van a necesitar muchas más horas. Igual la tolerancia a la violencia que os decía antes de los videojuegos. Además, si vemos que hay un abandono, reducción o pérdida de interés por otro tipo de actividades, pues puede ser un indicador también de que están teniendo un problema con los videojuegos. Si le dedican un tiempo excesivo o intentan engañar a nosotros, nos intentan engañar del uso que están realizando, ¿no? O también si utilizan el juego para evadirse como del malestar emocional o para mejorar su estado de ánimo, ¿no? Los videojuegos en sí tienen que ser algo que les produzca alegría, que sean felices jugando con ellos, pero no porque les va a sacar del malestar emocional que tienen, ¿no? Se tiene que hacer con diferentes usos. Mirad, ¿qué podemos hacer en el tema de los videojuegos? ¿Cómo actuar? Pues tenemos que poner límites, ¿vale? Como madres y como padres es nuestra responsabilidad ponerle límites. ¿Cómo hacemos esto? Pues tiene que haber un equilibrio entre las actividades en línea y fuera de línea. Tenemos que imponer reglas según la edad y realizar acuerdos conjuntamente. Si, por ejemplo, tienen una edad, son más pequeños, pues le ponemos esas reglas y ya está. Si ya van siendo adolescentes, pues podemos hacer acuerdos con ellas y con ellos, ¿no? Si, por ejemplo, haces las tareas del colegio hasta ahora, tendrás media hora para poder jugar a videojuegos, ¿no? De esta manera, al hacer el acuerdo, van a sentir que ellos y ellas también son responsables y entonces vamos a tener más probabilidad de que lo realicen, el acuerdo. También tenemos que pensar, si es un día escolar, un fin de semana o un festivo, cuál es la cantidad de tiempo que tienen que emplear jugando, ¿no? No va a poder ser igual el tiempo que empleen durante semana, donde tienen colegio, tienen que realizar tareas de casa, tareas del colegio, que un fin de semana que sí van a tener más tiempo libre. Por ejemplo, os había puesto aquí en referencia a los límites, ¿qué pueden hacer, no? ¿Qué le podemos decir? Pues mira, si terminas la tarea del colegio y las tareas del hogar, puedes jugar, ¿no? O también le tenemos que decir que tomen unos descansos, ¿no? No pueden estar jugando toda la tarde sin tomar descansos. También les tenemos que indicar que no pueden jugar justo antes de irse a dormir, porque precisamente la luz de las pantallas ya sabéis que interfiere con el sueño.
Y de hecho hay un fenómeno que se llama bumping, que lo que hace, tanto con menores como personas adultas, es mantener el teléfono, esas pantallas, ¿no?, hasta última hora, y al final, al día siguiente, vamos a estar más cansadas y más cansados por esa utilización, por retrasar el tiempo en la utilización de esos dispositivos. Y por un día no pasa nada. El problema es cuando se está haciendo de manera regular, ¿no? Eso sí va a afectar al rendimiento académico de nuestras hijas y de nuestros hijos. Otro de los límites que podemos poner es tener el ordenador o el teléfono o cualquier aparato que estén jugando en la sala de estar, donde nosotros y nosotras vamos a poder ver cuándo están jugando y a qué están jugando. Además, también tenemos que tener la habitación iluminada y ventilada, y tenemos que acordar el tiempo de juego, ¿no? Entre semana vas a jugar con tu tiempo y entre fines de semana puedes jugar este otro tiempo. Además, es muy importante que les anunciemos el momento en que van a parar de jugar. Se lo tenemos que anticipar. Cuando empiezan a jugar ya tienen que saber a qué hora vamos a acabar, ¿no? Porque imaginaros, por ejemplo, llegas y dices vamos a cenar, ya es la hora de cenar, tienes que terminar el juego. Normalmente lo que va a pasar es que están en mitad de la partida, no van a querer terminar, no nos van a escuchar, y de esa manera vamos a seguir insistiendo. Por eso, ellos y ellas, ya sabiendo un límite, es su responsabilidad, y ya saben que si a las 7:30 hay que parar, da igual donde esté la partida. Por eso es muy importante comunicárselo antes. Y también, ya que están utilizando los videojuegos para socializar, como os decía antes, pueden interactuar con otros usuarios, normalmente con sus amigos y con sus amigas suelen interactuar. Entonces vamos a favorecer ese tipo de interacción. ¿Qué más? En cuanto a las relaciones online y sexualidad con las nuevas tecnologías, hay una serie de fenómenos que han aparecido con más auge. Entre ellos está el sexting. ¿Qué es el sexting? El sexting es la creación y el envío de imágenes o vídeos con contenido de carácter erótico, sexual, pornográfico entre menores usando las nuevas tecnologías. ¿Por qué están utilizando esto los menores? Bueno, los menores y en realidad la gente adulta también, pero en la adolescencia se está poniendo mucho de moda, ¿no? Y lo hacen como una moda. Además, ellas y ellos piensan que es una manera de expresar su amor, y en la adolescencia, como decíamos antes, que están encontrándose a sí mismos, es una manera también de buscar nuevas sensaciones y encontrar su identidad, ¿no? Normalmente cuando realizan el sexting no piensan en las consecuencias que va a tener para ellos y para ellas. Piensan que lo van a mandar y se va a quedar ahí la foto, el vídeo, y no va a tener ningún tipo de consecuencias porque están viviendo más en el presente, en el aquí y el ahora. Además, ¿por qué están utilizando el sexting? Porque es una manera de descubrir su propia sexualidad, ¿no? También hay internet y hay blogs en internet que te están indicando cómo los adolescentes deben hacer este tipo de sexting para que no los pillen o para que no se les vea la cara. Entonces, hay blogs que están promoviendo este tipo de contenidos. Y además, los jóvenes les falta cultura de la privacidad, ¿no? Piensan que por hacerlo en su habitación no va a tener más consecuencias, pero lo que no saben es que una vez que esté en la red ya no se puede recuperar y seguramente va a estar ahí para toda la vida. ¿Cuáles son estas señales de alarma para saber si nuestras hijas e hijos están utilizando el sexting? Pues si, por ejemplo, encontramos imágenes en sus dispositivos o vídeos de carácter erótico y sexual, es una de las señales. También si oímos de ellos y de ellas que normalicen a este tipo de imágenes, ¿no? Si ven a otra gente hacer esto en la televisión, que lo normalicen, que lo vean como algo normal que se puede hacer. Si, por ejemplo, están utilizando los dispositivos en horario nocturno, ¿no? Para buscar mayor intimidad, para realizar estas fotografías y vídeos. Además, si están utilizando estos diapositivos y de repente los tapan o los apagan, puede ser también una señal de que tienen esta serie de contenidos. También, si en sus redes sociales están siguiendo a usuarios y famosos que realizan challenges que están relacionados con el sexting. Por ejemplo, el Finger Challenge o After Sex Selfie. No sé si lo habéis oído, pero por ejemplo, el Finger Challenge consiste en estar desnuda y desnudo y con los dedos tapar, haciendo perspectiva y tapar los órganos genitales, pero en realidad están desnudos y son menores de edad, ¿no? Mirad, esta foto que os he puesto aquí, aparte de hablar del sexting, hablamos también del spreading. Una vez que yo se lo mando, imaginaros a mi pareja,
yo pienso que eso la va a tener mi pareja, pero a lo mejor mi pareja la va a compartir con otra gente. Y esto sería el spreading, ¿no? A lo mejor ahora no lo va a compartir, es lo que tenemos que hablar con nuestras hijas y con nuestros hijos. En este momento estáis saliendo juntos, no lo van a compartir, pero ¿y qué pasa si dentro de 2 años ya no estáis juntos, ¿no? En un futuro, ¿estás segura o estás seguro que estas imágenes no se van a compartir, ¿no? Tenemos que hacer educación respecto a este tema. O también les podemos plantear que les pueden hackear el móvil, ¿no? O también que se lo pueden robar y entonces, una vez pasado esto, no van a tener más control de estas imágenes y les van a afectar en un futuro y van a tener consecuencias. Además, es importante que le hagamos ver a las y los menores que es un delito. Al ser menor de edad, aunque tú te estés haciendo fotografías y vídeos de tu propio cuerpo, es un delito. Y enviar este tipo de contenido es un delito. Y si yo como menor de edad estoy recibiendo, aunque sea mi pareja, fotos con contenido pornográfico, también es un delito. Entonces es muy importante hacerles saber esto, que estarían cometiendo un delito. Otro de los riesgos de las nuevas tecnologías en cuanto a sexualidad es el grooming. ¿Qué es el grooming? El grooming es una serie de estrategias de engaño que utiliza una persona adulta a través de las nuevas tecnologías. ¿Para qué hace esto? Para establecer una relación de confianza con él y la menor mediante estrategias de vídeos, imágenes o capturas de webcam. Y una vez que tiene esta serie de imágenes de carácter sexual, lo que hace y lo que va a ser chantajear para seguir pidiendo más material. ¿Cómo se produce el grooming? Primero se produce una fase de acercamiento. Esta persona adulta lo que va a hacer es buscar en redes al menor o a la menor y va a intentar sacar información de su vida, de dónde estudia, de lo que le gusta. Por eso es tan importante cuando hablábamos antes de la privacidad, ¿no? De tener todas nuestras cuentas de manera privada para que no todo el mundo pueda acceder a ellas. Una vez que ya la persona adulta tiene esta serie de información, lo que va a hacer es acercarse a nosotros. Nos va a escribir por el chat o a través de videojuegos donde se pueda conectar con otros internautas y nos va a empezar a hablar de que tiene aficiones parecidas o que va a un instituto cercano y una vez que ya tiene relación con nosotros nos va a pedir algún tipo de imagen de carácter sexual. Si él o la menor accede a realizar esto, seguramente esta persona adulta después va a revelar su verdadera identidad y le va a decir que si no accede a mandarle más contenido de este tipo, tanto imágenes o vídeos, se va a producir el chantaje, ¿no? que lo va a exponer y va a ser mucho más peligroso para ellos. ¿Qué tenemos que hacer con las y los menores? Bueno, entre las señales de alarma, como estamos viendo, pues estaría también ocultar los dispositivos, ¿no? Para saber si están sufriendo grooming, pues si en general no los ocultaban ya, a partir de ahora empiezan a ocultarlos, puede ser una señal. También si vemos que hay cambios de humor, tienen tristeza o falta de atención, un cambio en su comportamiento evidente puede ser señal también. Si vemos que tienen baja autoestima, la apariencia física deteriorada o cambios de hábitos en la salida, ¿no? Si, por ejemplo, antes no salían a partir de las 7 de la tarde y a partir de ahora lo hacen, también nos está indicando que hay algo ahí detrás, ¿no? También si vemos que hay un distanciamiento de las amistades o nos están ocultando con quién quedan, ¿no? Y si tienen miedo a salir de casa o tendencia al aislamiento, pues también podría ser uno de los indicadores. ¿Qué tenemos que hacer con los y con las menores? Tenemos que informar de los riesgos que pueden ocurrir, ¿no? De que esto está ocurriendo y tenemos que hacérselo ver. ¿Dónde les puede ocurrir? En sus redes sociales y en los videojuegos, porque precisamente es donde estas personas van para entrar en contacto con los y con las menores, ¿no? Están allí, entonces tienen que saber que corre esta posibilidad que les puede pasar. Les tenemos que enseñar a que no revelen datos personales y si esto ocurriera, no acceder al chantaje que nos va a hacer esta persona. También otro de los retos de las nuevas tecnologías estaría la pornografía, ¿no? De los riesgos que implican para las y los menores. ¿Por qué están consumiendo las y los menores pornografía? En primer lugar, siempre la pornografía, el sexo, la sexualidad ha sido como un tabú, ¿no? Y entonces, al tener esta falta de educación, tanto en la escuela como dentro de casa, se intenta buscar por otros medios información de este tipo, ¿no? Mirad, la edad intencional de los y las menores suele ser 11 años, es decir, que lo están buscando a propósito este tipo de contenidos, pero eso no significa que empiecen
empiecen a verlos a esta edad. Pueden verlos antes debido, imaginaros, si se meten en otro tipo de aplicaciones, le pueden saltar estas ventanitas que saltan, ¿no? Y son de pornografía también, y pueden acceder, imaginaros, con 9, 10 años, acceder a este tipo de contenido. Por eso es muy importante que eduquemos en sexualidad. ¿Por qué lo están haciendo esto los adolescentes? Como os decía, por la falta de educación sexual, que no se están cubriendo esas necesidades que tienen de saber en qué consiste. También porque lo están haciendo su grupo de iguales. Está a un clic, es muy fácil acceder a este tipo de contenido y además les proporciona una rápida excitación y es una recompensa al final para su cerebro y crea un tipo de adicción, por así decirlo, ¿no? Por los neurotransmisores que están generando el cerebro, que nos están haciendo sentir bien. Mirad, además la pornografía está basada en estereotipos, ¿no? De cómo tienen que ser los hombres y las mujeres, en quién está basado el placer. Entonces, no es algo que coincida con la sexualidad, con la realidad de cómo tiene que ser. Fijaros, ¿os acordáis que os comentaba la habituación, ¿no? Pues en la pornografía pasa exactamente lo mismo. En la pornografía, la mayoría de pornografía son contenidos violentos, ¿no? Y sexuales. Y lo que pasa con los y con las menores es que empiezan a normalizar también. Cuanto más pornografía vean, van a normalizar y van a ver eso cada vez como más normal y van a necesitar la siguiente vez que se conecten a Internet con esta intención, tener unos contenidos más violentos que los que han visto la vez anterior. Entonces, la pornografía no es sexualidad, es una violencia sexual que es muy diferente. Por eso es muy importante que hagamos una educación afectivo-sexual, que le hablemos de sexualidad. A veces no es fácil hablar con nuestras y nuestros menores de esto, pero si no, van a buscar esa información en otro lado y no les va a proporcionar una información saludable de lo que es la sexualidad. Les tenemos que hablar de qué es el consentimiento, de qué es el deseo, de qué es la sexualidad en general. Y ya para terminar, para hablar del buen uso de las TIC, ¿qué tenemos que hacer con nuestras y nuestros menores? Pues tenemos que acompañarles en el inicio, ¿no? Desde que son pequeños y pequeñas, y ya le vamos a dar un dispositivo, tenemos que estar con ellos y con ellas, tenemos que tener una buena comunicación para explicarles lo que van a encontrar en esas redes. Tenemos que compartir tiempo de uso en familia, ¿no? Tenemos que familiarizarnos con las redes que usan. Si están utilizando TikTok o WhatsApp o Instagram, aunque no tengamos mucho conocimiento, tenemos que estar ahí. Y si algo no sabemos, le podemos preguntar a ellos y a ellas, que seguro que les va a gustar enseñarnos este tipo de contenidos y así podemos ver también qué tienen en sus redes. Tenemos que poner unas normas y límites. Esto es clave y es un factor de protección principal. Les tenemos que enseñar qué es la identidad digital y qué repercusiones puede tener en su vida. Además, muy importante que todos los dispositivos que usen utilicen la ventanita de privacidad, ¿no? Que le den al clic en privacidad, que no sea su contenido público. Les tenemos que crear conciencia de los riesgos del mal uso de estas tecnologías. Y les tenemos que informar si vamos a instalar ese control parental, informar y explicar los motivos de por qué se está instalando, ¿no? Y además les tenemos que ofrecer alternativas de ocio, no solo todo el día delante de la pantalla. Les tenemos que proponer, pues a lo mejor salir a dar un paseo o montar en bici o ir a comer en algún sitio, algo diferente. No pueden estar siempre delante de las pantallas. Y en definitiva les tenemos que dar un buen ejemplo. Si queremos que ellas y ellos utilicen bien las tecnologías, tenemos que ser el principal ejemplo donde vean eso, ¿no? Las TIC al final no son herramientas útiles tanto en contextos educativos y fuera de ellos si se gestionan de manera adecuada. Y mirar, y para finalizar os he puesto aquí una serie de recursos, os he puesto 3 links, uno de ellos, estos dibujitos pertenecen a pantallasamigas.net, que es un sitio donde se promociona el uso seguro y saludable de Internet y de las nuevas tecnologías, ¿no? Además es muy útil para trabajar con nuestras hijas y con nuestros hijos porque son muy didácticos y son muy cortitos y la verdad que están muy bien. Aquí, por ejemplo, también vais a encontrar vídeos del uso de la pornografía de manera muy divertida para que vean nuestros hijos y nuestras hijas. Otro link que os he puesto es la Oficina de Seguridad del Internauta, donde ahí vais a poder encontrar toda serie de pautas para trabajar con vuestras hijas y con vuestros hijos en las redes.
Y también os he puesto internetmatters.org, porque aquí habla de cómo se tiene que capacitar a las madres, a los padres, a los cuidadores en general para que mantengan a los niños seguros en el mundo digital. Entonces, luego os van a pasar estos links junto a la presentación para que lo podáis ver. Y ya por mi parte nada más, muchas gracias por escucharme y espero que haya servido y haya sido útil. Bueno, pues muchísimas gracias, Mercedes. Yo creo que ha sido muy interesante. Has tocado todos los ámbitos en los que los padres y madres tenemos que desarrollar nuestras competencias parentales, porque, bueno, pues al final estas tecnologías están aquí, tienen, como has dicho, pues muchas cosas buenas, pues pueden ser positivas, pero también tienen otro aspecto en el que tenemos que trabajar y al que tenemos que proteger a nuestros hijos e hijas, como hacemos en el mundo offline. Vamos a pasar a las preguntas. Antes de hacerlo, sí que os quiero recordar que por favor, después de la charla nos rellenéis el cuestionario de satisfacción, porque así eso nos ayuda mucho a mejorar y a saber cómo vamos a enfocar las siguientes. Tenemos de momento varias preguntas. Si alguien tiene alguna otra, también puede ir levantando la mano o puede escribirlo a través de preguntas y respuestas o a través del chat. Empezamos por las que tenemos por escrito. En primer lugar, nos comentan: muchas gracias por el espacio. Quiere que le indiques, Mercedes, si tienes algún tipo de investigación centrada solamente en las competencias digitales parentales, y pregunta que qué dimensiones consideras que se deberían evaluar dentro de las competencias parentales. Bueno, lo que podemos hacer luego es mandar una guía referente a la pregunta que nos han hecho. Y referente a las competencias parentales, creo que es clave la comunicación y que le estemos explicando en qué consiste la utilización de estas redes y las consecuencias que van a tener, ¿no? Y trabajar de manera asertiva, no trabajar de manera agresiva o imponiendo lo que tienen que hacer. Tenemos que llegar a un acuerdo con ellas y con ellos si queremos que de verdad nos escuchen, porque al final si les prohibimos, no vamos a obtener el resultado que queremos. Tenemos que hacerles conscientes y responsables de su uso en las nuevas tecnologías. Sí, pues esto encima viene muy bien, porque la siguiente pregunta también es de Vilma, que nos cuenta que, bueno, que tiene un hijo de 15 años y que está obsesionado con un juego que encima es violento y que le produce estrés y ansiedad, que se enfada mucho. Yo creo que se refiere al síndrome de abstinencia que has mencionado, porque dice que se enfada hasta la histeria cuando le quita el móvil y que ella, claro, busca estrategias para que reduzca el tiempo del juego, que lo consigue entre semana, pero que los fines de semana, pues que como no está con él todo el tiempo, tiene 15 años, no sabe qué hacer para que se distraiga con otras cosas, y bueno, pues que es un menor pero es adolescente. Entonces quiere saber pues qué le puedes recomendar para que se sienta que no lo tratan como a un niño, pero es que él tampoco es todavía un adulto. Claro, y lo que comenta ella, que tiene ansiedad, ¿no?, por la separación del juego, e incluso cuando está jugando le produce ansiedad. Pues yo le recomendaría, por ejemplo, si el problema lo tiene los fines de semana, es planificar una actividad en familia, ¿no? Y una actividad que le guste a él también, preguntarle ¿qué quieres que hagamos este fin de semana? Y que también él cuente qué es lo que quiere hacer, y así no se le trata como un niño, porque él también está tomando responsabilidad en lo que se va a hacer el fin de semana. Y eso sería una manera de sacarlo de ahí también. Vale, otra pregunta también claro, que preguntan que en casa pues puedes controlarlo, pero que cuando salen de casa pueden conectarse con amigos, pueden conectarse en cibersalas, pueden conectarse. ¿Cómo se puede controlar eso? Claro, ese es el tema. Nosotros nos tenemos que enfocar en lo que podemos controlar dentro de casa. Fuera se nos escapa muchas veces de nuestro control. Por eso es muy importante la educación, que les enseñemos las consecuencias que puede tener. Yo creo que la educación es la clave, porque al final cuando salen de casa no lo podemos controlar, ¿no? Porque a lo mejor va a tener un amigo otro dispositivo y van a poder usarlo desde ahí. Entonces yo trabajaría mucho la comunicación y la educación en ellos de todo lo que hemos visto. Vale, preguntan, TikTok, que es una de las redes sociales que hemos visto que durante el confinamiento más ha crecido. ¿A partir de qué edad? ¿Sobre cuál? Perdona, no te oigo bien. TikTok. Sí. ¿A partir de qué edad lo recomendarías? Claro, este es el tema. ¿A partir de qué edad?
Se supone que tendrían que ser mayores de 14 años, ¿no? A la hora de usarlos, pero es que no depende también exactamente de qué edad. Tenemos que ver cómo son nuestras hijas y nuestros hijos de responsables, ¿no? Y a qué contenido van a acceder. Entonces, a lo mejor, si vuestros hijos tienen 14 años y lo quieren usar, pues puedo meterme también en la red, en su TikTok, para ver qué tipo de contenidos están viendo, ¿no? Pero no es tanto en sí una edad, sino en qué grado creemos nosotras que están capacitados ellos y ellas para tener esta red. Y siempre revisar los contenidos que están viendo. No podemos decir, venga, ya tiene 15 años, que utilice todas las redes que quiera y ya no me preocupo. No, tenemos que llevar una supervisión, por lo que os digo, porque lo que hemos visto con el grooming, ¿no? Muchas veces se intentan acosadores acercar a ellos a través de las redes, pues tendríamos que tener conocimiento de quién tienen en sus redes sociales y a lo mejor promover que en vez de tener 100 amigos, que tengan 50 que conozcan en vez de 100 que desconocen y no saben quién son. Sí, otra pregunta, el tiempo de juego. Ángeles pregunta, tiene un hijo de 8 años, solo juega los fines de semana, pero claro, siempre le parece poco tiempo. ¿Cuánto tiempo? Aquí entiendo que lo ideal sería pues establecer unos rangos de tiempo quizá por edad. No sé si hay algún documento que luego podamos enviar con estas recomendaciones. Sí, me lo si quieres, apunto, sí lo tengo. que yo creo que así esto nos va a aportar porque todas tenemos hijos e hijas de Sí, edades diferentes y así nos ayuda sí. a todas. Una pregunta muy interesante es, ¿dónde pueden hacer una denuncia de acoso de grooming? ¿Cómo? Perdona, no te he oído. ¿Denunciar el acoso o denunciar el grooming? Sí, mirad, la policía y la Guardia Civil tienen una serie de dispositivos especiales para esto y unidades. Entonces tendríais que ir a hablar con ellos y ellos dirían las pautas a seguir. Y referente a la otra pregunta que estabas haciendo de cuánto tiempo, pues es lo que decía, tenemos que ver cuánto tiempo es saludable, ¿no? 5 horas seguidas, pues a lo mejor no va a ser lo más saludable. Como el fin de semana y entre semana no juega, pues a lo mejor le podríamos dejar 2 horas teniendo descansos, pero luego ya comprometiéndose el resto del día, pues hacer actividades fuera de casa o lectura o tiempo en familia, tener que compaginar. Vale, preguntan, descubres que tu hijo o hija no te lo está contando, pero está siendo acosado o acosada por compañeros de aula. ¿Cómo gestionarlo? Ujú. Bueno, pues lo primero, tenemos que fomentar la comunicación para que sí nos lo cuenten, ¿no? Y si no nos lo ha contado, a lo mejor abordar el tema de manera indirecta, ¿no? No diciéndolo directamente que lo sabéis, pero sí de manera indirecta, que piensa de este tema y seguramente va a salir con esta información. Y si está siendo en el colegio, nos tenemos que poner en contacto con el centro educativo porque tienen un protocolo anti-bullying y lo tienen que llevar a cabo. Y es lo que digo, tenemos que trabajar con las víctimas, pero también con los agresores, ¿no? No podemos hacer todo el trabajo con la víctima, defiéndete, ahora haz esto, haz aquello, pero ¿qué pasa con los agresores? Los tenemos que educar también y ahí está el foco también. Si no hay agresores, no va a haber víctimas, por eso tenemos que educar en la escuela y en la familia y en la sociedad en general. Al final es una responsabilidad de toda la sociedad. Vale, piden recomendaciones, esto si quieres también lo enviamos luego, pues de Sí. alguna charla o de algún contenido que se pueda mostrar a alumnado de los últimos ciclos de primaria o de eso ya para difundirlo en los centros educativos, pues para que también los niños y las niñas puedan recibir la charla o una exposición a los problemas que se pueden plantear con el mal uso de las tecnologías. Pues mirar, yo veo muy útil, os lo he puesto aquí en la pantalla. Estáis viendo la pantalla, ¿verdad? Sí, sí. Sí, pantallasamigas.net, luego os vamos a mandar el link, pero ahí tenéis toda la información de cómo utilizar las TIC y además adaptada para los y las menores, porque es algo muy divertido. Son unos dibujos animados que te acaban contando una historia, por ejemplo, del mal uso, de las consecuencias que tiene, pero de manera muy divertida. Entonces, para menores de esas edades yo creo que es perfecto y además poner el vídeo y después del vídeo hacer un pequeño debate, que qué les parece, al final eso les va a ayudar mucho en su gestión de las tecnologías. ¿Hasta qué edad recomiendas establecer el control parental? ¿Hasta qué edad? Bueno, yo creo que
estaría cerca de los 17 años, pero es lo que hemos dicho antes, es que no es en sí una edad, es como tú veas a tu hijo y a tu hija que es responsable, ¿no? Que tiene capacidades para manejarse con las redes. Entonces tampoco es en sí una edad, pero es cómo se desenvuelve él y ella, ¿no? Y también si tiene una comunicación abierta contigo, si te cuenta lo que le está pasando, eso también va a ser un indicador, ¿no? Y tú también a lo mejor puedes retirar antes el control parental, si es en ese caso. Muy bien. Comparten también una experiencia con Sí. nosotras de una persona pues que al parecer su hijo jugaba mucho, se volvió violento y eso tuvo pues unas consecuencias muy, muy negativas para ella, para toda la familia que se separó. Entonces, bueno, yo creo que esto va más en línea un poquito pues de la importancia que tiene el abordar y el gestionar bien las tecnologías y entiendo que buscar una ayuda cuando se necesite. Claro, ya es una ayuda específica, ¿no? Ahí tendría que recurrir a un profesional de la psicología, porque ya estamos hablando de un abuso muy serio, porque le está cambiando el comportamiento, está interrumpiendo su vida normal, ya no, por decirlo de alguna manera, ya no es la misma persona, ¿no? Antes de que usara ese tipo de tecnología. Entonces tendría que recurrir a terapia, en mi opinión. Nosotros también quiero recordar que tenemos un servicio de mediación familiar para progenitores que tienen problemas de convivencia con los hijos e hijas adolescentes. Solo lo podemos ofrecer en Madrid porque está subvencionado por la Comunidad de Madrid, pero probablemente en otras comunidades también existan este tipo de servicios gratuitos para familias con adolescentes. Entonces, los que estéis en Madrid y tengáis problemas, encantadas de atenderos, y a las que no les animo también a que lo busquen en otras comunidades porque a lo mejor también lo encuentran y pueden ser gratuitos. Más preguntas. Bueno, ya has comentado algunas herramientas de control parental que, como os vamos a enviar la presentación, pues ya las vais a tener. Podéis entrar a ver las características de cada una para ver cuál se adapta mejor a las necesidades. Piden también documentación del uso. ¿Documentación de qué, perdona? Documentación sobre los tiempos de uso, Ah, que vale. ya hemos comentado. Otro tema muy importante también es, claro, tú impides que tu hijo, en este caso un niño de 12 años, claro, le dice que todos sus compañeros y amigos, o casi todos, tienen Instagram. Que eso es algo Claro. que yo creo que por una parte quieres que encaje y que no se quede fuera del grupo, pero por otra parte no quieres que tenga acceso a ciertas herramientas que igual a ti no te parecen adecuadas. ¿Cómo se puede gestionar esto? Claro, tenemos que tener en cuenta que es su manera de interacción social y más ahora con la pandemia es la manera en la que se están relacionando y como decía antes va a tener que ver mucho con la valoración social también. Entonces, si tienen esa edad y no queremos que tengan Instagram, a lo mejor podemos hacer una cuenta conjunta, ¿no? Porque todavía son muy pequeños y puede acceder, por ejemplo, a esa cuenta de Instagram a través de nuestro móvil, ¿no? Así nosotros sabemos cuándo lo está usando y al tener esa cuenta, porque son más pequeños, no os voy a decir que estéis en la misma cuenta cuando ya tienen a lo mejor 17 años, pero sí cuando son tan pequeños y gestionarlo con él y con ella de la mejor manera posible, ver qué contenidos sube o a qué contenido accede es importante. Entonces, de esa manera, poniendo a lo mejor un horario y a través de vuestro teléfono se puede llevar mejor si no queréis que tenga como los demás compañeros. Otra pregunta, en la etapa de la adolescencia, etapa afectivo-sexual, bueno, pues desde el punto de vista de la igualdad de género, a ver si crees que son más perjudicadas las chicas que los chicos por el mal uso de contenidos sexuales. Sí, esta respuesta claramente sí. En el sexting, por ejemplo, lo que está ocurriendo es que a quien se le está haciendo daño es a las chicas, ¿no? Si se está difundiendo este contenido, a las chicas ya saben normalmente se les llaman una serie de adjetivos, ¿no? Entonces esto lo que hace es humillarlas y le quitan como el prestigio social, por así decirlo. Sin embargo, si se comparte este tipo de archivos de chicos, no le está quitando el prestigio, le está sumando, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con la posición de los hombres y las mujeres en la sociedad. Entonces es desigual y sí afecta mucho más. Y, por ejemplo, con la pornografía también, que lo comentábamos antes,
lo que estamos viendo son los hombres quienes llevan el control, quienes tienen el poder, y ellas son las personas objetos, en realidad sumisas, las están cosificando y son objetos para el placer de ellos. Entonces, las y los menores cuando están viendo eso al final están aprendiendo a crear su propio placer en base a eso. Los chicos en la dominación sobre las chicas y las chicas van a crear su propio placer a través de la violencia, ¿no? Les van a excitar unas cosas que si no vieran la pornografía no les excitarían. Por eso es muy importante trabajar. Y a la pregunta sí, se da un trato totalmente diferente porque, como decíamos, las redes sociales, Internet, las tecnologías, es un reflejo de la sociedad que tenemos. Entonces, si la sociedad es machista, ahí también vamos a encontrar el machismo. Y además pasa una cosa muy curiosa porque en el tema del sexo está bien visto la violencia. Si nos salimos fuera del sexo, ya no está bien vista la violencia contra las mujeres, ¿no? Ya hay otro tipo de conciencia. Pero todavía en el sexo tenemos que superar una serie de barreras porque la pornografía está enseñando violencia sexual y lo estamos dando como que está bien, ¿no? Porque no estamos poniendo ningún tipo de medida. Y por eso os decía que es muy importante hacer educación sexual. Si no la hacemos nosotros y nosotras, la van a hacer las pantallas, la van a hacer el grupo de iguales y van a tener una serie de información sobre el sexo que en realidad no es sexualidad, es violencia sexual. O sea, muy importante trabajar la sexualidad. Muy bien, te preguntan también si las fotos asociadas a una cuenta de Gmail también se mantienen para siempre. Claro, al final es la empresa, ¿no? Lo que decíamos antes, la empresa tiene una serie de convenios con otras empresas y al final se queda siempre ahí las imágenes, se van a quedar, si tú las compartes o las subes a la nube, ahí van a estar, ¿no? Entonces tienes posibilidad de que te hackeen el móvil o que te lo roben o de cualquier manera, pero van a estar ahí las imágenes. Y si hackean a estas empresas, pues pueden salir fuera estas imágenes, ¿no? Y te pueden perjudicar claramente tu futuro. Acordaros, si no, el caso de la mujer de Ibeco, no sé si lo recordáis, que compartió un vídeo, que hizo un vídeo sexual con su pareja hace años y luego al cabo de los años la pareja lo difundió por toda la empresa y al final la mujer tenía depresión, ansiedad y al final acabó suicidándose para que veáis las consecuencias, ¿no? Tan graves. Por eso es muy importante tener conciencia de esto y enseñar a las y los menores las repercusiones que van a tener, porque como he dicho antes, viven muchas veces en el aquí y ahora. Entonces yo estoy enamorada ahora, mando esta foto, lo quiero, me quiere, nunca va a pasar nada, pero y en 2 años cuando no estés con él o con ella, ¿qué va a pasar con esa imagen? ¿Dónde va a ir? Claro, claro. A ver, otra pregunta del millón. ¿A partir de qué edad recomiendas el uso del móvil? Nos lo pregunta una madre cuya hija va a cumplir 11 años y, claro, y dice que la mayoría de sus amigas ya la tienen, pero que ellos Claro. todavía no lo ven claro. Claro. A ver, yo creo que a las madres y a los padres nos gustaría darles un móvil para poder llamar y localizar y saber dónde están. Pero los móviles que estamos dando ahora son ordenadores en miniatura. Entonces pueden acceder a todo este tipo de redes. Es lo que os decía antes. No puedo decir en concreto con 11 años, con 12, porque depende de la maduración de vuestra hija, de vuestro hijo. Pero si le vais a dar el móvil, el control parental tiene que estar ahí y todas las aplicaciones con la configuración de privacidad, una contraseña bien elaborada y también unas normas y límites en cuanto al uso de ese móvil, ¿no? No se puede ir, por ejemplo, fijaros, a lo mejor si se va a acostar, que no se vaya con el móvil porque puede estar usándolo por la noche, ¿no? A lo mejor lo tienes que dejar, apagar a cierta hora y al día siguiente lo puedes ver, ¿no? Pero no utilizarlo con libre albedrío. Estupendo. Creo que ya no tenemos más preguntas. En una, la verdad es que estoy viendo que muchas preguntas han sido sobre establecer normas y límites. Tenemos información específica en nuestro canal de YouTube. También tenemos algunas infografías que os podemos enviar y hacemos también talleres sobre mejora de la comunicación con adolescentes a los que a todas y a todos os invito a participar, os iremos informando porque no son tan centrados como este ha sido muy, muy centrado en nuevas tecnologías, pero sí que os pueden ayudar también en general pues, a mejorar la comunicación y a hacer normas, que yo creo que también es una parte clave. Otra pregunta sobre las pautas que puedan existir para hijos o hijas con discapacidad intelectual. Bueno, en este tema la verdad que
que no soy una experta, pero creo que deberíamos hacer lo mismo. Tendríamos que poner una serie de normas y límites y explicarles todo lo que hemos visto en el webinar. Y, por ejemplo, recurrir a pantallas amigas, porque como os digo, es muy útil para las chicas y para los chicos entenderlo, porque son con unos dibujos y de manera muy divertida y se puede entender muy bien. Otra pregunta. Dicen que ahora que tristemente los dibujos animados son de contenido sexual, hemos podido comprobar que la parte sexual es la más investigada por los niños y adolescentes. ¿Qué consejo nos darías a los padres y madres que nos damos cuenta de que ni el diálogo les hace reaccionar o entender que deben vivir cada etapa de la vida y que la obsesión del sexo se puede convertir en una adicción? Claro, ese es el problema, que cada vez están accediendo a contenidos de este tipo más pequeños y más pequeñas y no lo pueden gestionar por su desarrollo cognitivo. Entonces, pues habría que hablarles de sexualidad en cada etapa de la vida, ¿no? De lo que implica. Y si tienen preguntas, por ejemplo, pues vamos a responderlas con total normalidad. Vamos a dejar que la sexualidad sea un tabú, vamos a hablar de manera natural, ¿no? A lo mejor no vamos a ir específicamente a algunos detalles, pero sí podemos hablar de manera general si tienen dudas, porque es como decíamos antes, si no le resolvemos nosotras y nosotros las dudas, van a ir a otro sitio a buscar esa información y ya estamos viendo que en Internet no es el mejor sitio para buscar la información, porque además está relacionado con las agresiones sexuales del que estamos viviendo estos últimos años. Tiene mucho que ver porque no se educa en sexualidad y se están educando ellos solos en violencia sexual y eso es lo que no podemos dejar que pase. Pues ahora sí que no sé si tenemos más preguntas. ¿Alguien quiere hacer alguna última pregunta? Todavía tenemos un poquito de tiempo. Pues si no hay más preguntas, yo de nuevo agradecerte, Mercedes, por la exposición, por todo el conocimiento y por todos los tips y toda la información práctica que nos has dado al Ministerio de Asuntos Sociales y Agenda 2030 también por permitirnos realizar este y otros webinars. Y lo dicho, os enviaremos la información junto con un link al formulario. Por favor, contestadlo porque así podremos mejorar, podremos seguir ofreciendo más contenidos interesantes que os puedan ayudar en el día a día y os puedan ayudar a mejorar las relaciones con vuestras familias. Así que muchas gracias a todos y a todas. Yo también quiero dar las gracias a UNAV y a todas y a todos por escucharme. He ido un poco rápido porque quería que abordáramos todos los temas y espero que se haya entendido. Y como vais a tener la presentación, pues ahí podéis volver a ver el contenido. Muchas gracias. Gracias a todas.